Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera pura y solemne. Somos Lu y Caro y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Inhumar, enterrar, cremar, incluso volver a la tierra son términos que refieren a formas de disponer de un cuerpo una vez que se declara muerto. No todas las culturas ni sociedades aplican los mismos métodos, y ciertamente las épocas en las que vivimos, así como los avances de la tecnología, ofrecen opciones antes impensadas. ¿Qué hacer con nuestro cuerpo una vez que ya no tengamos signos vitales? Es una decisión muy importante, porque no solo la elección de una u otra opción va a tener consecuencias directas para nuestros seres queridos, sino que también puede ser un reflejo de nuestras creencias y valores en vida. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Caro? Bien. ¿Bien? Todo bien. Bueno, bien, estás? Porque viene un tema que mucha gente no quiere hablar, como suele ser la muerte. Hoy vamos a empezar justamente con el caso hipotético de que nos morimos. Mira, ¿va a suceder eso? Va a suceder. Entonces, ¿qué puedo pedir o qué puedo esperar que se haga con mis restos? Qué pregunta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un buen puntapié para que hablemos en este episodio de los diferentes métodos y formas de disposición de los cuerpos, una vez que ya pasamos para el otro lado, obviamente. Porque, aunque no lo crean, también en este tema hay que tomar decisiones hasta el final y hay tendencias incluso. ¿Qué es lo que está in? ¿Qué es lo que está out? Cuando venimos a hablar de qué hacer con nuestros cuerpos, bueno, hay tendencias también. Antes de empezar a contar un poco sobre cómo fueron prevaleciendo ciertas opciones, una por sobre las otras en la historia, es importante aclarar y definir a qué nos referimos cuando hablamos de la disposición de un cuerpo. A ver. Porque lo venimos mencionando en ciertos episodios, decimos la palabra y queda a veces medio raro, como que no sabemos a qué nos referimos, pero la disposición de un cuerpo refiere a que, primero, cuando nos morimos, dejamos de ser una persona humana y pasamos a ser un cadáver. Suena medio obvio, pero es así. Incluso, para el Código Civil y Comercial argentino, una persona humana es titular de derechos y deberes jurídicos. Cuando fallecemos, dejamos de tener el ejercicio de nuestros derechos. Es interesante. Sí, esas cosas que uno no se pone a pensar. Y no, la verdad que no. Pero bueno, somos un cadáver cuando morimos. Pero además de que dejamos de ser una persona, es cuestión de segundos para que el proceso de descomposición físico-químico inicie. O sea, el cuerpo, una vez que está certificado por un profesional, por supuesto, por una autoridad que está muerto, debe disponerse en algún lugar. Y con esto nos referimos a darle un destino final a esos restos. Bueno, no, obviamente, excepto que seas Evita y tu destino de descanso en paz se dé 20 años después porque das vueltas por Europa que te ponen en una tumba en otra y esto, pero bueno, ese es un tema que si a alguien le interesa... Es un episodio aparte. Pero bueno, para la mayoría de los mortales, el destino del cuerpo va a tener que ver mucho más con los ritos de pasaje de la cultura y la sociedad en la que vivimos, pero también, y principalmente, con las decisiones que tomemos nosotros en vida o la que tomen nuestros deudos. Y a la vez, es una definición bastante definitiva, valga la redundancia. Y sí, porque lo que haces es lo que queda. Es lo que queda. La última decisión. Acá hay que tener en cuenta que está bueno decidir qué es lo que queremos que hagan con nuestro cuerpo para dejarlo por escrito y que los demás respeten esa voluntad en la medida de sus posibilidades. Y de hecho, más allá de que respeten, también es una manera de ayudar a los deudos, digamos. Eso pasa, a los que nos ha pasado, que fallece un ser cercano y no tenés idea qué querías, medio como una decisión mega trascendental que tenés que tomar y está buenísimo si la persona lo dejó por escrito. Bueno, sí, salvo que seas mi abuela. Yo voy a contar acá una intimidad. Mi abuela, ella decía que no quería que la entierren porque, bueno, tenía miedo que la entierren en vida, pero tampoco quería que la cremen. Entonces era como que te dejaba en un lugar raro, porque como que no sabías qué hacer bien. Bueno, se decidió por una opción, obviamente, pero como que ella tampoco lo tenía en claro. Bueno, podría, por ahí con las tendencias que vamos a hablar, podría haber sido alguna de esas. Sí, no llegó, pobre, pero no bueno, llegó porque sí. no eran legales. Sí, no. Bueno,
Ok, pero ahora lo vamos a hablar un poquito. Estamos generando suspense. Sí, para el final. Bien. Bueno, acá vamos a volver a mencionar al Código Civil argentino, que establece en el artículo 60 que la persona plenamente capaz y mayor de edad, abro comillas, puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancia de sus exequias, o sea, de los ritos fúnebres, e inhumación, que ahora vamos a hablar del concepto de inhumación, así como la dación, me encanta el código, siempre me la complica, de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y, en su defecto, a los parientes, según el orden sucesorio, quienes no pueden dar el cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su involuntad. A ver, ¿qué dice todo esto? Porque el código le encanta decir las cosas difíciles. Básicamente, que si vos lo dejás por escrito, se tiene que cumplir tu deseo. Y si no, la línea sucesoria es la que decide qué hacer con tu cuerpo. Entonces acá la conclusión es, llévate bien con tu familia. Déjales claro qué querés, porque quizás terminan haciendo al revés de lo que querías, o como era el caso de tu abuela, que no era muy clara. Bueno, tomaron una decisión, pero está bien. Lo que se pudo, se hizo lo que se pudo. Está muy bien. Vamos a empezar hablando de las opciones más tradicionales, más conocidas. Obviamente, como nos encanta la historia, vamos a hablar un poquito de la historia de estas cuestiones, pero después vamos a pasar a hablar de estas tendencias, que quizás son las menos famosas por ahora en Argentina. De las opciones tradicionales, la inhumación es por definición lo que cualquiera piensa cuando decimos enterrar a un muerto. O sea, es la opción de depositar los restos en una sepultura, en el suelo o en un nicho, ¿no? En la pared, dar destino a un fallecido en un lugar predeterminado de un cementerio. Y acá hacemos esta aclaración importante, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, solo es posible realizar estas inhumaciones en los cementerios existentes o que se vayan a crear, cosa que probablemente no suceda en el corto plazo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. No, por fuera sí, porque hay cementerios privados bastante nuevos, pero no dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sin embargo, la norma dice que en casos especiales y por causas debidamente justificadas pueden autorizarse excepciones previa solicitud de permiso correspondiente y de acreditación. ¿Qué significa esto? Que si tenés un fondo en tu casa y querés tener a alguien cerquita y enterrarle ahí, podés, si tenés el permiso de las autoridades competentes. Yo no sé después cuando quieras vender la casita también qué va a pensar Viene con un nuevo regalito. inquilino, el nuevo dueña. Es algo me da muy de castillo, ¿viste? De las realezas, que tienen su propio cementerio, porque medio que eso va a quedar ahí. Sí, que tenés todo el árbol Para siempre. genealógico ahí atrás en el fondo. Exacto. Pero bueno, técnicamente en Argentina, en Buenos Aires, Es en cementerio. es en cementerio, y si tenés un jardincito y querés, podés pedir un permiso. Algunos datos sobre este método. Los fun facts que nos encantan y que todo el mundo quiere saber. Nos escuchan por los fun facts. La trivia. La trivia. Dependiendo de la cultura y de las posibilidades de cada lugar, los cuerpos pueden depositarse en ataúdes, féretros o sarcófagos, que son cosas diferentes, aunque no lo creas. O se pueden simplemente envolver en telas, algo que, bueno, acá en Argentina no, pero para ser enterrados bajo tierra o depositados en los nichos, en los mausoleos, en los panteones o los criptas. Podríamos hacer un capítulo solo de definiciones. Sí. De definiciones de cosas de cementerios. Sí, claramente. En Buenos Aires, de acuerdo al, escuchate este nombre, me encanta, régimen jurídico y poder de policía en materia mortuoria de los cementerios, dentro de lo que son inhumaciones se contempla la sepultura de enterratorio, o sea que en criollo, enterrar, básicamente. ¿Y qué más se contempla? El uso de ataúd o féretro, que es la caja para depositar el cuerpo de una persona, las bóvedas, el panteón, los nichos de ataúd, que son los nichos de pared, y los osarios, que son los depósitos subterráneos de huesos exhumados de sepultura o de nicho. O sea, los que han sacado, que estuvieron en algún momento en esos lugares, los sacan y los ponen en un osario, un lugar para huesos. Algunos datitos más. En general, el cuerpo que se guarda en un ataúd o féretro tiene un tiempo de descomposición total de entre 15 y 50 años, lo cual depende mucho de las condiciones ambientales. Sí, porque no es lo mismo si estás, no sé, en el medio de la selva a que estés en no sé, en una zona de frío. De frío, claro, tal cual. El método de descomposición va a ser distinto. La rapidez. Sí, no el método. No el método, te vas a descomponer igual, pero... Sí. En Buenos Aires está prohibido enterrar ataúdes que contengan caja metálica. Esto a mí me sorprendió, porque uno suele ver las partes metálicas. Esto está prohibido. Se tienen que usar ataúdes de madera u otro material que permita la reducción del cadáver en tiempo no mayor al que duraría en contacto directo con la tierra. Por eso mismo tampoco se permite colocar en la caja
mortuoria ningún agregado más que las mortajas comunes en telas degradables. O sea... Bueno, suena bastante eco-friendly. Exacto. Está buscando la descomposición más rápida y la idea es que no le echemos cosas que después queden ahí, perduren en el tiempo. Y quizás lo más interesante para los fans del True Crime, y sabemos que en el mundo de los podcasts está lleno de fans del True Crime, el cuerpo inhumado es posible extraer ADN, no así de otros métodos que vamos a ver. Entonces, si hay alguna duda sobre cómo fue el fallecimiento, se puede llegar a hacer una extracción de ADN años después de la inhumación. Y con esto no estamos dando ninguna idea. Es un dato. Es un dato nada más. Del True Crime. Bueno, si hacemos un poco de historia, Caro, como siempre nos gusta a nosotras hacer un poquito de historia, la inhumación era el método elegido históricamente en nuestra cultura occidental cristiana para disponer de los cuerpos. Porque la inhumación también implicaba que iba acompañada de diversos rituales funerarios que eran, por ejemplo, preparar el cuerpo por alguien de la familia, de la comunidad. Esto era bañarlo, prepararlo, digamos, en cuanto a elegir la vestimenta. Esto se daba en la casa donde falleció la persona. Y también era acompañar al cuerpo a través con una carroza fúnebre, a través de una procesión, como con todo un recorrido hasta el cementerio. Pero bueno, ¿qué pasó? Hubo una seguidilla de epidemias de fiebre amarilla y de cólera en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en Buenos Aires, donde colapsaron el sistema sanitario y debieron ampliarse los espacios de enterramiento, creándose así, por ejemplo, el primer cementerio del sur, que ya lo mencionamos en el episodio de cementerios. Hoy ya no existe, está en su lugar el Parque Ameguino, Parque Patricios, y luego el otro cementerio que se creó a partir de estas epidemias fue el cementerio del oeste, que es Chacarita. Por otro lado, como se creía que parte de la epidemia era perpetuada por los cuerpos de los fallecidos porque podían contagiar, porque estaban como infectados, hubo un corte abrupto en los ritos funerarios que se venían practicando. Como un poco pasó con el COVID-19, que no se sabía en principio qué hacer y no se permitía a la familia ver a los muertos. Entonces esta celeridad de desprenderse de los cuerpos de los fallecidos va a incidir directamente en dos cosas, a futuro obviamente, ¿no? Quitar a los servicios fúnebres de este componente espiritual y comunitario, comenzando a regirse por pautas más de la eficiencia y lo que es ser expeditivos. Y por otro lado, ¿sabes qué más trajo de novedoso esto de las epidemias, Caro? No, ¿qué? Contame. Bueno, con la epidemia de cólera de 1886 particularmente, se implementó en Chacarita un sistema que hasta entonces era inexistente, la cremación de cadáveres. Bueno, fue un proyecto impulsado por la élite médica de ese momento, que ya dijimos, pensaban que los cadáveres también continuaban contagiando, entonces se implementó la cremación. Y una vez que finalizó la epidemia, quedaron en la ciudad de Buenos Aires 3 lugares que mantenían esta práctica. Obviamente uno era Chacarita, y además estaba la casa de aislamiento, que hoy es el Hospital Muñiz, y el lazareto de la isla Martín García, que, nosotras hemos ido a visitar porque, nos gustan los paseos por la ciudad y por cementerios, básicamente. Y por islas. Remotas. Claro. Es la verdad que muy recomendado. Recomendado. Bueno, y es así como en esta misma época, mientras en Recoleta comenzaba la construcción monumental de memoriales y bóvedas de la élite argentina, que demostraban su poder con todo esto ante la creciente diversidad que se estaba dando en la ciudad, tanto étnica como cultural, por el movimiento masivo inmigratorio, las epidemias institucionalizaron nuevas prácticas fúnebres, innovando y transformando también los rituales para siempre. Qué coincidencia, porque antes me preguntaste y me dijiste que había cambiado, y yo justo tengo acá preparado algo para hablar del tema de la cremación. Justo, mirá. Justo, sí, porque con esto me das pie para hablar sobre este tema, que es la segunda forma más conocida para disponer de un cuerpo, y básicamente es la reducción a cenizas del cadáver y o de los restos óseos por medio del calor. Algunas cositas sobre la cremación que, por supuesto, está contemplada dentro de lo que vimos de la legalidad dentro de la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir, por ejemplo, que en principio no se produce la descomposición del cuerpo, como hablábamos cuando enterramos a alguien o lo metemos en un nicho. Acá los restos son tratados para su incineración en un proceso que tiene una duración que va entre las 2 y las 5 horas, porque algunas lo preguntaste. Mira, vos no sabía. No. Sí. También es una opción que es aceptada por los requisitos marcados por la Iglesia Católica. Acá un dato muy interesante. Si los restos se encuentran en un lugar accesible para el rezo,
para la iglesia está ok, hasta hace no tanto no estaba ok. Y por eso hoy hay cinerarios en muchas iglesias, y acá parece que esto de ofrecer un servicio de recepción de cenizas dentro de la iglesia es un invento argentino, como la virome y como el bondi y el dulce de leche. El primer cinerario se construyó en el atrio de la parroquia Todos los Santos y Ánimas, que está en Chacarita, en 2002, y propusieron la idea al entonces arzobispo de Buenos Aires, un tal Jorge Bergoglio, luego de constatar en un documento del Vaticano algo que ya se venía afirmando, que es que la sociedad moderna no da lugar a los muertos. Entonces Bergoglio aparentemente no puso objeciones y en enero del 2006 empezó a difundir recomendaciones sobre la instalación de estos cinerarios en las iglesias, que hoy por hoy en muchos países, que son estos lugares donde uno lleva las cenizas. Y en muchas iglesias, claro, ya existen hoy en la exacto, ciudad de Buenos Aires, sí. Exactamente. Otro dato de color: las cenizas que resultan del proceso de la cremación pueden ser tiradas al mar, conservarse en una urna, enterrarse, lo que a usted le parezca. Hoy en Argentina, porque esto me lo han preguntado como experta de la muerte que soy. Específicamente te preguntaron. Me han preguntado varias personas y yo tenía la duda. No hay legislación respecto a esto en Argentina. Igual obviamente hay que mantener las costumbres, las buenas formas y tener cuidado de dónde tiramos las cenizas. Si las vamos a tirar al mar, no se las tiremos encima a un surfista. Y también hay otras cosas que se pueden hacer con las cenizas. Con las cenizas. Digo, hay ideas, porque también uno, creo que pasa mucho que está esta idea que, bueno, o la tengo en una urna, o la tiro al mar, o la tiro en un jardín, o donde sea. Pero hay otras cosas, por ejemplo, hay iniciativas que arman joyas con las cenizas. Como para tener de recuerdo algo, no, digamos, no solo es eso, tenerlo dentro de la urna, dentro de un placar, sino que podés tener un recuerdo de algún ser querido a través de esto, un relicario. No me acuerdo qué más se podía hacer. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, existen los reefs, esto es sumamente interesante, que mezclan con cemento las cenizas y las tiran al fondo del mar en ciertos lugares donde necesitan construir corales. Ah, mira. Entonces se construyen corales con las cenizas. Es una manera, sobre todo si te gusta el mar, estás en el fondo del mar, pero además estás como de alguna manera siendo parte del ecosistema marítimo. En Argentina hay algunas iniciativas como las ecournas, que son biodegradables, que son pequeñas urnas para cenizas que se pueden enterrar en la tierra y quizás ayudan al compost y se le puede hacer crecer un árbol encima, digamos, como que tiene algo, al fin y al cabo no es mucho más que las cenizas en sí, pero que tienen una idea muy eco-friendly de cómo depositar esas cenizas que quedan. Y por último, para los fans del True Crime, un cuerpo cremado no puede recuperarse el ADN. Otra vez no estamos dando ningún tipo de idea, es un dato. Pero es un dato de color. Ahora bien, de estos dos métodos tradicionales, la cremación, ¿qué pasa con la cremación? Tiene menores costos, es más barato y además no tiene mantenimiento. Lo que pasa muchas veces, a mucha gente hoy en día prefiere cremar porque eso después, como vos decís, o lo dejan en un placar en casa o lo tirás al fondo del mar o lo que sea, pero no hay que pagar, como si hay que pagar en un cementerio, un espacio, un alquiler para un nicho o para un espacio de entierro. Sí, igual ahí también lo que pasa con la cremación, y a diferencia de la inhumación, que en cierta forma, digamos, si tenés un ser querido enterrado o que está descansando en algún lugar físicamente, la costumbre es de ir a visitarlo, no queda como esta costumbre, de esta tradición que a veces uno quiere, a veces uno ya no quiere. Entonces es una costumbre que está casi en desuso hoy. A las pruebas me remito. ¿Querés saber cuál gana acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Caro? ¿Cuál de estos dos métodos? ¿Cuál de los dos? Y bueno, claramente la cremación. Esto hablamos obviamente de la Ciudad de Buenos Aires y entendemos se extiende al resto de centros urbanos. De acuerdo a las estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para las inhumaciones, exhumaciones y cremaciones en la ciudad, y esto estamos hablando de los cementerios de Chacarita, Recoleta y San José de Flores, en 1997 el porcentaje de cremaciones era del 22,4%. Para el 2022, o sea, hace ya muy poquito, el porcentaje de cremaciones aumentó al 67%, o sea, es una práctica que está claramente en constante ascenso. Y nota al pie, Buenos Aires es la ciudad de Argentina, obviamente con la mayor proporción de tasa de cremación de todo el país. En constante ascenso y ya es la mitad más uno, o sea, ya es la mayoría de las disposiciones de cuerpo hoy en Argentina son cremaciones. Exacto. ¿Todo esto a qué nos lleva? A decir que siempre hay fenómenos sociales y culturales que transforman a las sociedades, como vimos con esto de las epidemias, que transformaron, que hicieron que los
funerales sean más cortos y que además se implemente mucho más la cremación y que claramente esto está creciendo, pero usemos esto como puntapié para contar un poco lo que se viene, estas nuevas tendencias que hablamos antes, formas que están apareciendo alrededor del mundo para la disposición de los cuerpos que quizás en algún día estén disponibles en Argentina. Hoy, en Argentina, las únicas 2 formas de disponer de un cuerpo son las que hablamos, o la cremación o la inhumación. No existen otras, pero son re interesantes algunas de estas, así que queremos traerlas y quizás en unos años sí van a existir acá. Para empezar, todas las prácticas que vamos a mencionar a continuación tienen que ver con nuevas tecnologías y además tienen un movimiento muy fuerte de algo muy importante para el movimiento Death Positive, que es la sustentabilidad. Ser amigables con el medio ambiente y tener una vuelta más a lo natural, porque tanto la inhumación como la cremación tienen sus grandes críticas respecto a la contaminación que generan. Entonces, arranquemos con la cremación con agua. Ajá. Esta es muy interesante. También se conoce por un par de nombres, que es liquidificación o aquamation. Aquamation es genial. Me encanta aquamation. ¿Cómo funciona? Esto es la reducción del cadáver por hidrólisis alcalina. Mucho gusto. Mucho gusto. Este método consiste en que el cuerpo se coloca en una cámara hermética llena de agua con productos alcalinos. Esta cámara se calienta y comienza a desintegrar el cuerpo hasta dejar solo los huesos y luego los tritura esos huesos y nos quedamos con esos restitos. Este proceso se lo considera como la opción verde de la cremación tradicional porque como no requiere combustión, tiene menos consumo de energía, que es una de las grandes críticas que se le hace a la cremación tradicional. Y por ende hay una reducción muy grande en la emisión de gases dañinos para el ambiente. Algunos países que hoy ofrecen este método son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Sudáfrica. En estos países hoy se puede solicitar a ciertas empresas el aquamation. Me suena una película de Marvel, el tipo el Aquaman. Creo que claramente yo no consumo esas películas, entonces no sé si es de DC, pero bueno, Aquamation es de Aquaman. Yo te voy a contar otra. A ver. El entierro verde o natural, que es un método de enterramiento alternativo donde el cuerpo de la persona es preparado sin conservantes químicos, sin ningún tipo de conservantes o derivados que puedan llegar a contaminar el suelo. Limpita la persona. El cuerpo es depositado directamente en la tierra o en un contenedor que sea biodegradable y este tipo de entierros obviamente apuestan por lo que es volver a la naturaleza, formar parte del ciclo de la vida y conectar también con lo ancestral porque es una práctica utilizada en la antigüedad por casi todas las culturas. O sea, básicamente es que te entierren en la tierra sin nada más. La primera regulación oficial del entierro natural se hizo, para sorpresa de nadie, en los Estados Unidos, pero también se la menciona con práctica en el Reino Unido. Y algo importante es que en todos estos casos de entierro verde o natural se hacen en cementerios naturales, o sea, cementerios que permiten esta práctica, o también se crean, hay ya creados, sobre todo en Estados Unidos, bosques o reservas específicas para esta práctica donde se hacen como bosques, cementerio bosque, ese estilo de cuestiones. Es bastante parecido a la inhumación tradicional, pero mucho más limpia, digamos. Sí, directamente. Más directo, volver a la tierra. De la tierra venimos, a la tierra vamos. Y acá voy a hablar de uno que es mi favorito y es quizás el que quisiera que si fuera legal en algún momento en Argentina o si la quedo en Estados Unidos, me hagan. Que anoto, lo anoto por la duda. Si me muero en Seattle, acá estamos. El compostaje humano. Para el fan del compost, como lo soy yo, este método es un método de reducción orgánica. Les suenará conocido, las lombricecitas, algunos le tienen asco, yo las adoro. Básicamente se trata de depositar al cuerpo en un contenedor inoxidable, se lo cubre con restos de madera, alfalfa y paja, se lo deja reposar por 30 días para que los microbios hagan ahí su trabajo y plantas alrededor generan un cambio a nivel molecular y después se lo deja secar y curar entre 2 y 6 semanas y todo esto se va descomponiendo. Se descompone y ¿en qué te convertís? En humus. No en el humus rico no en el humus de oliva y garbanzos, no. Pero sí en el humus para la tierra. O sea, realmente te convertís en tierra que puede ser utilizada luego para plantar un árbol, plantas, lo que sea, o simplemente para estar, pero mucho más rápido que el entierro verde que veíamos recién, que tiene todo un proceso mucho más largo. Acá esto se acelera muchísimo y rápidamente mismo la familia puede ir a pedir su bolsita de humus para después plantar su jardín. Claro, porque acá lo que entiendo de diferente es que en el entierro natural es como que, digamos, te entierran en un bosque, en una reserva, en lo que sea, y quedas ahí y después sos parte de la naturaleza. En este caso,
te dan esa tierra nutritiva para que vos puedas disponer de ella y que hagas lo que quieras. Exactamente. Bien. Esto hoy existe en Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Recompose, que lo explica muy lindo, lo vamos a dejar en las referencias. Ellos explican muy bien cómo funciona el sistema y un dato de color es que en realidad está basado e inspirado en el compostaje de caballos y de vacas, que es algo que se da naturalmente y como que la creadora, ella lo cuenta, que un día dijo, che, si esto pasa con los caballos, ¿por qué no puede pasar con los humanos? Y de ahí surgió esta idea hermosa. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer una mención honorífica. Las piras funerarias. Ay, ella insiste. Yo sé que tengo una fijación, pero bueno, solamente quiero comentar que justamente en el país del norte existe en el estado de Colorado un lugar llamado Crestone End of Life Project, que es el único lugar en Estados Unidos donde está permitido llevar adelante estas cremaciones a cielo abierto para personas de cualquier religión. O sea, es algo que sigue siendo eco-friendly porque te creman sobre una pila de troncos y, bueno, nada, yo lo dejo ahí. En este lugar muy particular, no es que se pueda hacer en todos los lugares, esto es un lugar cerrado en Colorado, que permiten hacer esto. Y por otro lado, para que no creas que solamente menciono esto porque me gusta a mí, como vos mencionaste el compostaje, yo te menciono la pira funeraria, encontré otra alternativa que en este caso le encantaría a mi padre, que es marino, fue marino, ya está jubilado. En Estados Unidos, la New England Burials at Sea, discúlpenme la pronunciación, ofrecen el servicio de dispersión de cenizas y entierros en el mar desde Maine hasta Miami y desde San Diego hasta Seattle. Es como el crucero. Un crucero. Un crucero de la muerte. O sea, te ponen en un bote y al agua pato. No, básicamente lo que ofrecen es una ceremonia en el barco donde vos decidas que se haga esa dispersión de cenizas o entierro en el mar y o se tiran las cenizas o se lanza el cuerpo al mar. Hay fotos, bueno, obviamente voy a mostrar un poco, por ahí es un poco impresionante, pero es algo que se permite hacer y que de hecho esta empresa lo lleva a cabo. No muy Piratas del Caribe. Un poco, sí. Ya que estamos en pelis de Sí. Bueno, en Argentina, ¿sabés si tenemos alguna opción distinta al entierro o cremación? Ya dijimos que no, pero digo, ¿hay alguna visión que estamos yendo hacia algún lugar de estos? Sí, empiezan a haber algunas iniciativas que tienen que ver con lo sustentable, que es muy incipiente, pero empiezan a haber algunas cuestiones que, como decíamos, al no ser legal de todo esto que mencionamos, son un poco simbólicas. Por ejemplo, existe el Restbox, que es un ataúd fabricado con materiales que provienen de papel reciclado, de cartón reciclado, tienen certificaciones de sustentabilidad, son legales, digamos, entonces vos podés elegir, ok, me van a enterrar tradicionalmente, pero con este cajón que es más sustentable. También está la iniciativa de Seamos un Árbol en el Parque de Retiro en Moreno, que está en Gran Buenos Aires, que lo que hacen es plantar un árbol sobre el ataúd o las cenizas. O sea, de vuelta, es una idea conceptual, porque al fin y al cabo está siendo inhumado o cremado, pero hay un árbol que después se arma un cementerio bosque a partir de eso, entonces hay algo ahí que tiene que ver con lo más sustentable. Si igual alguien nos está escuchando y conocen otras alternativas, por supuesto, son muy bienvenidas, pero volvemos a lo mismo. Legalmente, hoy la base de toda disposición de cuerpo en Argentina tiene que ver con esas dos que hablamos al principio. Bueno, creo que cubrimos bastante terreno, ya como para hacer una idea de lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, dependiendo de dónde estamos, por supuesto, qué es lo que se ofrece, cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde va la cuestión. Y bueno, si vivimos en algún lugar que ofrece legalmente estas opciones, es interesante conocer que existen, de qué se tratan, si es algo que nos interesa, si tiene que ver con nosotros, cómo somos en vida, si es algo que querríamos para nosotros, para nuestros seres queridos. Sí, y más allá de esto, de pensar cómo queremos despedirnos y cómo queremos que se disponga de nuestro cuerpo, lo que siempre decimos, esto hay que ir hablándolo. Más allá de que los dejemos pensando hoy con esto, después charlenlo con sus seres queridos, déjenlo por escrito, porque eso ayuda un montón a las personas que nos sobreviven a saber qué hacer, a saber qué es lo que queríamos, qué es lo que deseamos, dentro de las posibilidades, ¿no? Porque por ahí deseamos ir a parar a la luna en un cohete, cosa que empieza a existir, empiezan a haber empresas que prometen también en Estados Unidos que te llevan a tus cenizas a la estratosfera, eso existe, pero bueno, también no le compliquemos tanto la vida a nuestros seres queridos, o
les dejamos la plata para que lo hagan. O dejemos, claro, en el banco la platita asignada para ese fin. Exacto. O sea, suena chiste, pero es verdad esto. No, lo podemos hacer, tal cual. 100%. Así que vayan pensándolo y déjenlo por escrito y nos vemos la próxima. Adiós. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical es de Triolé, que también nos facilitó los equipos de grabación. La edición es de Andy Cuquia. Suscríbete a este podcast para saber cuándo sale nuevo contenido y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.